explicando este texto, em, yo pregunté, ¿por qué Dios se endurece? Y lo que yo quería que me respondieran acá en el contexto es eh, que lo hace por juicio, ¿verdad? Porque bueno, en este texto nos habla de que a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. O sea, como que ellos eran culpables de su incredulidad y entonces a modo de juicio Dios aplica este castigo. Pero cuando yo estaba esperando esa respuesta, Vero comentó que lo hacía para la gloria de Dios o para mostrar su gloria, ¿verdad? Y en ese momento eh, no profundicé más en ese tema y creo que es algo interesante plantearlo, ¿verdad? ¿Por qué traería gloria a Dios endurecer los corazones? Bueno, de hecho, la respuesta de Vero fue basada en un texto que habíamos leído. Creo que fue uno de los textos de Éxodo cuando estuvimos viendo las veces que Dios endurecía el corazón y uno de esos textos decía que lo hacía para mostrar su gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Esa es la pregunta, que no sé si todos hemos llegado al mismo entendimiento. ¿Por qué glorificaría a Dios endurecer los corazones? Pues, por ejemplo, ahí en el caso de Faraón, esa dureza permitió que este, saliera luego el faraón con todos sus ejércitos y tuviera que pasar todo el evento del mar Rojo y Dios tuviera que librarlos con mano poderosa de esa manera tan complicada a nuestros ojos y de una manera pues realmente sobrenatural, porque de una manera normal no hubiera sido posible hacerlo. Entonces, de esa manera, al haber endurecido esa forma y no que no los dejara de una manera normal, pues sí, váyanse, no hay problema, ya que se fueran por el caminito normal, pues Dios no hubiera manifestado todo su poder, su magnificencia, su control sobre todos los eventos y la naturaleza, y en eso pues se glorificó el Señor y librándolos con mano poderosa y fuerte de manos de un hombre tan poderoso, ¿no? Amén. Creo que es exactamente lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que Dios mostró su poder, ¿verdad? Sin embargo, si solamente nos quedamos ahí, como que todavía pareciera como que es un poco, como que no está del todo completo la idea, ¿verdad? Porque si uno dice, a ver, Dios endureció a Faraón para mostrar su poder, podría parecer, bueno, debemos recordar todo lo que hemos dicho acerca de endurecer también, pero podría parecer que Dios prefiere, en términos humanos, digamos, Dios prefiere mostrar su gloria y que sea condenado Faraón con tal de que él pueda mostrar su gloria y como que no le importara la vida de Faraón. Pero sabemos que estuvimos leyendo también que el Faraón endurecía también su corazón. ¿Qué es lo que le daría gloria a Dios? Bueno, una de las cosas, bueno, ciertamente lo que dijo Vero, mostrar su poder le da gloria a Dios, mostrar su poder. Pero solamente mostrar su poder por sí solo o solamente mostrando su poder, tal vez hay algo más también que le da gloria a Dios. Pues mostrando también su salvación y su amor por su pueblo, porque todo eso lo hizo realmente también por amor a su pueblo de Israel y aunque bueno, pues, quizá no eran muy fieles, pero pues eran promesas del Señor a ellos y y mostraba así su salvación y después todo esto iba a ser um, todo esto iba a apuntar también a la salvación que iba a ser el Señor, ¿no? Jesucristo en un momento dado iba a ser una figura y sombra de lo que iba a venir después también. Sí, podemos decir que mostrar su amor realmente le da gloria porque Él hace cosas buenas.
porque Él da, ¿verdad? Y eso es algo que le da gloria. Ahora, respecto de la salvación, que sí, mostrar salvación le da gloria, pero ¿por qué le da gloria mostrar la salvación? Es decir, hay algo ahí. Casi siempre evitamos esto. Nosotros siempre que estamos hablando de Dios, estamos hablando de amor, de su misericordia, pero siempre ahí nos falta un tema. Vamos a abrir brevemente otra vez Romanos 9, versículo 14. Romanos 9, 14. Y si alguien tiene y nos puede leer desde el versículo 14 hasta, hasta el 23. Yo, hermano, Adelante. Romanos 9, del Sí, 14 al 23. sí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurece, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Bueno, ahí vemos esto que decía Vero respecto de la salvación o del amor de Dios que trae gloria, ¿verdad? Porque acá está hablando eh, el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces, ahí está hablando de que eso le da gloria a Dios haber mostrado misericordia. Ahora, lo que a veces se nos pasa acá cuando hablamos también de lo que le da gloria a Dios es también la justicia, ¿verdad? De hecho, el versículo 14 decía, ¿y qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que le da gloria también a Dios es que si Dios, por ejemplo, castigaba a Faraón o lo endurecía, siendo Faraón buena gente, y lo único que quería hacer Dios era mostrar su poder, iba a ser como, por ejemplo, un terrorista agarra un banco y por la fuerza lo toma, está mostrando su poder, está mostrando fuerza y está dominando al más débil. Pero solamente mostrar poder y fuerza no le da gloria, ¿verdad? Ahora, o por sí solo, ¿verdad? Ahora, está mostrando también su justicia, ¿verdad? Está mostrando que él está castigando al malvado, ¿verdad? Al haber derramado su juicio. Y lo mismo cuando está teniendo misericordia,
también está mostrando su justicia, ¿verdad? De hecho, este texto, bueno, no sé si han pensado en profundidad lo que está diciendo acá, por ejemplo, en el versículo 18, donde dice que, bueno, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Bueno, solamente cuando leemos ese versículo ahí, de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Bueno, en el caso de Faraón y en muchos otros casos, no es muy claro que está endureciendo, digamos, en el caso del Faraón, en el caso de Juan 12 que estamos leyendo, nos es muy claro que está endureciendo al malvado. Entonces, está aplicando justicia a Dios, está castigando al malvado. Pero cuando estamos acá en el versículo 18, nos dice que de manera de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. ¿Qué es lo que está resaltando ahí? ¿Será que dice ahí de manera que tiene misericordia de la gente buena o de los que hacen bien o de los que son de buen corazón, pero endurece a los malos? ¿Eso es lo que está diciendo ahí? ¿O qué es lo que destaca ahí en el versículo 18? Cuando dice que de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, yo creo que uno de los atributos de Dios es que Él es justo y Él no lo hace porque pues Él tiene esa justicia. Por eso nosotros confiamos en que Dios, en lo que Dios hace, hermano. Ajá, exactamente. Porque eso es lo que destaca acá, ¿verdad? Lo que Dios hace según su voluntad, ¿verdad? 18, de quien quiere tiene misericordia y al que quiere, en las dos cosas, tanto al hablar de su misericordia como al hablar de endurece, ahí habla de lo que Él quiere. Ahora, no podemos desconectar tampoco 100% lo que Dios quiere del resto de sus atributos, ¿verdad? Porque sabemos que Dios también es amoroso, es justo, es misericordioso. Entonces, la voluntad de Dios nunca va a ser perversa, ¿verdad? Pero lo interesante acá es que al diferenciar acá entre los que reciben misericordia y los que son endurecidos, está enfatizando la voluntad de Dios o que Dios lo determina. Ahora, hay algo que debería saltarnos a la mente ahí. ¿Qué diferencia a unos de los otros? ¿Qué diferencia a aquel de quien Dios tiene misericordia del que endurece? ¿Son iguales o son distintos? Diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque yo creo que Dios ve nuestros corazones y al saber exactamente qué es lo que traemos pues en nuestro corazón, dice, a ti te endurezco y aquí no. O sea, quien es sincero y quien no es sincero, quien realmente quiere estar con Dios, pues no lo endurece, pero al que realmente lo rechaza y que no va a estar al 100% con él, pues le endurece el corazón, ¿no? Es Y como poner un correctivo, ¿no? Como una enseñanza para el resto de las personas, ¿no? sí, parece así, hermana Clau, parece así, pero acá no dice eso. O sea, acá no dice, Dios tiene misericordia del sincero y del de buen corazón. Fíjense qué es lo que resalta, no una, no dos, tres veces y quizá todo el pasaje, ¿verdad? Fíjense, el versículo 15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahí está hablando de yo decido, ¿verdad? Pero no termina solo ahí. El versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Otra vez vuelve, o sea, no solamente dice, porque tal vez si nos quedamos al versículo 15, dice, bueno, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Podemos pensar, bueno,
pero finalmente Dios tiene misericordia, pensamos del que tal vez tiene un corazón bueno, algo ahí para que Dios le elija, ¿verdad? Y me compadeceré del que yo me compadezca, podemos pensar, bueno, pero Dios ahí está diciendo que Él hace lo que Él va a querer hacer, pero seguramente lo hace en base a algún criterio que nosotros pensamos que es justo. Y estaría bien y nos quedaríamos con eso con el versículo 15, pero el versículo 16 niega que eso sea posible, niega que tenga relación alguna con la voluntad humana, porque dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre. Querer es algo que hace un énfasis a la voluntad y correr hace un énfasis a la acción. Entonces, cuando dice no depende del que quiere ni del que corre, está diciendo no depende del que tenga la buena voluntad ni depende del que tenga la buena acción. O sea, el que corre o el que tenga buenas obras con respecto a eso, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, uno lee esta parte y está negando que dependa del deseo o de la acción del ser humano. El versículo 16 niega eso. Es que yo lo que ahí entiendo es que la salvación, el hecho de que se pueda salvar, pues obviamente el hombre, a causa de haber pecado, ningún hombre se salvaría, por más obras buenas que tratara de hacer la salvación, aunque quisiera, no la podría alcanzar. Por eso toda la obra de redención, toda la obra de salvación que mostraba y manifestaba la misericordia de Dios, eh, pues fue un acto de la voluntad del Señor hacia el hombre. Pero, por ejemplo, pues sí dice, el cual quiere ese versículo de Timoteo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero o sea, es 1 Timoteo 2, me parece. Pero sin embargo, el ser humano, como decía el Señor a Israel, ¿no? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchas veces el Dios extiende su mano de misericordia y de salvación hacia los hombres, y el que quiere, pues es como extender, alguien que se está ahogando y no se puede salvar, y pues nada más levanta la mano a solicitar, pedir la salvación y clamar por auxilio, y es cuando Dios quiere y lo salva, ¿no? Lo saca de la, del ahogamiento, pues, Y de y hecho, bueno, el tiene versículo que misericordia. menciona es muy importante, el de que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Que todos los hombres, sean salvos y vengan. A ver, ya no escucho. Y bueno, Entre también el, entraría, perdón, también entraría el atributo pues de Dios, ¿no? Que Él es soberano. ajá, exactamente. Exactamente, eso está también ahí dentro justamente, bueno, sobre ese tema de que Él es soberano, los estudiosos encuentran una distinción entre el deseo de Dios, vamos a decirlo en esas palabras, el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Es decir, la pregunta es, si Dios quiere algo, ¿hay alguien que puede detener su mano o impedirlo? Si estamos hablando de la voluntad de Dios, nada puede detener la voluntad de Dios. Pero si hablamos del deseo de Dios, y es que ahí hay una distinción, porque Dios no quiere que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. También dice que Dios no se goza o no disfruta la perdición del impío, o sea, Dios no se goza eh, de la muerte de los pecadores. Eh, pero cuando Dios determina hacer algo, por ejemplo, cuando Dios resucita a un muerto, el muerto no puede decidir si resucita o no resucita, ¿verdad? Si Jesús le dice, levántate de los muertos, bueno, pero ahí no estamos hablando de salvación, ¿verdad? Ahí estamos hablando de otra cosa. Pero en general, en términos generales, cuando Dios ha determinado hacer algo, y esto lo dice la Biblia, cuando Dios determina hacer algo, nada puede detener su mano. O sea, nada puede doblegar la voluntad de Dios. Por eso es que hay una diferencia entre la voluntad de Dios y el deseo de Dios.
Pero no hay que dejar de ver las dos cosas, ¿verdad? O sea, las dos cosas es que, por ejemplo, el hombre tiene la responsabilidad de venir delante de Dios y creer en Él. Tiene la responsabilidad de arrepentirse. Si no, la Biblia no diría arrepentidos si creed en el Evangelio. ¿Para qué va a decir arrepentidos si al final depende de que Dios decida o no decide tener misericordia de él, ¿verdad? La Biblia nos manda a todos los hombres que se arrepientan y esa es una responsabilidad humana, ¿verdad? Sin embargo, lo que dice también la Biblia es que, bueno, y lo que dice por lo menos este texto y otros textos que podríamos ver, es que cuando eso sucede, de que una persona realmente creyó y se arrepintió, es un poco como dice también la escritura de que su benignidad nos guía al arrepentimiento. O como dice también Efesios 2:8, que somos salvos por la fe, pero esa fe es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí está la parte de gloriarse, ¿verdad? Y ahí está la parte de la justicia de Dios. Porque Dios muestra en este asunto también su gloria, no solamente en endurecer al culpable, sino también muestra su gloria en tener misericordia, en que nos dice Romanos 3:27, en que queda excluida la jactancia. Es decir, ningún hombre podría decir, bueno, yo me salvé por algo que yo hice, ¿verdad? Sabemos, o sea, nos dice ahí, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Bueno, lo que nos dice Romanos 3:24 es, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces nosotros sabemos que la salvación es un regalo de Dios y se accede por medio de la fe. Ahora, esa fe nos dice Efesios 2:8 que es un don de Dios también. O sea que la fe que necesitamos para ser salvos también es un regalo de Dios. Pero lo interesante que veamos en esto, porque puede ser bastante confuso y ha llevado a muchas personas a pelearse y a enojarse. Y hermanos buenos de ambos lados de la contienda, creyentes fieles, tanto los que creen que Dios es soberano como los que creen que Dios no es soberano, a veces se pelean y entran en discusiones todo por malos entendidos, ¿verdad? Pero en términos generales, una de las cosas que podemos rescatar es, supongamos que, o sea, la pregunta es, ¿se puede orar por la conversión de alguien o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede orar que Dios salve a alguien? Pues sí, bueno, yo oro por la salvación de mis hermanos. eh, yo creo que sí, ¿no? Que sí se puede. Porque ahí hay un tema. Si nosotros podemos orar por la salvación de alguien, significa que creemos que Dios puede doblegar la voluntad del que no quiere ser salvo y del que no tiene fe y no quiere. Creemos que Dios puede salvarlo. Creemos que Dios puede obrar. Si creemos que Dios es soberano, ¿verdad? Es decir, porque si en última instancia siempre va a depender de que la persona decida creer, ninguna persona, nadie en absoluto sería salvo a menos que esa persona haya colaborado un granito de fe. Entonces, en última instancia, ese granito de fe, por más que Dios hizo toda la obra de salvación, Dios lo hizo todo, pero lo que decide si alguien se salva o no se salva es ese pequeño granito de fe donde la persona de sí misma decidió creer y salvarse. Pero si nosotros creemos que Dios no puede eh, obrar convirtiendo a esa persona o trayéndole,
Entonces, en última instancia, nadie se salva, o sea, toda la salvación es completa de Dios, etcétera, la obra, pero nadie se salva si no pone su granito de arena. Y no cree, y entonces si uno piensa en esa postura, es como que por más que ores, que la persona se salve, etcétera, no se va a salvar si no nace de ella ese pequeño granito de arena o que si no colabora de alguna manera, ¿verdad? Ahora, Te quería comentar, bueno, sí, tengo yo una duda respecto a Efesios 2:8, sí, porque checando justamente el interlineal, literal dice, porque bondad inmerecida han sido librados a través de confianza, ahí confianza le llaman a fe. Dice, y esto no dice confianza, porque la palabra fe y confianza sería un masculino, pero aquí el esto es un artículo neutro, sino diría y esta, o sea, refiriéndose a fe, pero no es el caso, sino que se refiere a un artículo neutro, que es y esto. Entonces, por lo tanto, y esto no procede de ustedes, de Dios la dádiva. O sea, ajá, entonces a lo que se refiere esto no es a la fe, sino a lo anterior, que es la dádiva de la salvación. ajá. Entonces, eso es un detallito que habría que analizarlo, porque ese es un debate también de que si la fe viene o no de Dios, o es realmente algo pues, como decíamos, pues, creer, como dice, pues los versículos de salvación que damos, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, hay el debate de que es el decir quiero tener, pues lo cuentan como obra o no como obra, ¿no? Porque realmente pues sabemos que no podemos finalmente salvarnos, todo ha sido una obra de salvación ejecutada y hecha por Dios. Si no fuera por él, pues nadie sería salvo. Y lo único que demanda es decir, pues sí, quiero creer, yo no puedo, ¿no? Soy totalmente impotente para salvarme, pero pues deseo esa salvación. Y ese granito de fe o de confianza, pues es el que Dios ve al menos así lo entiendo yo, para poder entregar esa salvación al ser humano, ¿no? Sí, realmente, bueno, ahí está la fe y también, bueno, ahí donde dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Eh, Creo que ya sea que digamos que la gracia es, eh, no es de nosotros y la salvación no es de nosotros, entonces, y si la fe es un requisito, pero al decir que la gracia y la salvación no son de nosotros, vamos a suponer que no se refiere a la fe, pero al decir que la gracia y la salvación no son de nosotros, quiere decir que finalmente es de Dios, ¿verdad? Ahora, lo que no quita esto, y eso es lo más importante, es que por qué esto hace tanto ruido, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaría? Porque al hablar acá en términos de vaso de misericordia y vaso de endurecer, que al que quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, ¿verdad? Me compadeceré del que yo me compadeceré. Y cuando dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y cuando dice eso, eh, uno podría preguntarse, ¿qué pasaría si Dios decide lo que pasa es que ahí es donde está uno de los grandes problemas que tenemos, es que pensamos, por ejemplo, bueno, si endurece Faraón, hace bien porque Faraón era malo, y si endurece a estos que no le están oyendo, hace bien porque ellos no estaban oyendo. Pero en realidad, lo que nos lleva a pensar la escritura es que de hecho todos somos malos. O sea, y que no hay ninguno que merezca recibir la misericordia de Dios. Si la misericordia de Dios la mereciéramos, ya no sería misericordia, ya no sería gracia, sería porque la merecimos de alguna manera, ¿verdad? Pero en el fondo, eh, Dios, por ejemplo, si Dios decide castigar, Dios está haciendo lo correcto porque está aplicando su justicia. Pero si Dios decide tener misericordia, también está haciendo lo correcto porque aplica su justicia, su castigo sobre Jesucristo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que enseña este versículo, pero muchas veces encontramos, por ejemplo, el apóstol Pablo era un enemigo declarado de Cristo, así directamente un enemigo de Dios.
Y Dios le dijo, vos ahora me sirves. Vemos una intervención directa de la soberanía de Dios. El apóstol Pablo no colaboró ni un granito de su fe en ese momento. Dios, tú me sirves y ya. Y muchas veces vemos así también, Mateo, ven tú y sígueme, y los hombres obedeciendo al comando de Dios de manera inmediata, ¿verdad? Pero eso no quita, porque no podemos tomar una parte de la escritura y sobreenfatizarla, ¿verdad? Eso no quita que todos los hombres deben arrepentirse y creer, y eso no quita que el que viene a él no le echa fuera, ¿verdad? Porque eso es lo que dijo Jesús. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero lo que sí nos da, si creemos que Dios es soberano en la salvación, entonces podemos orar. Porque fíjense, no tendría tanto sentido orar si en última instancia siempre va a depender, bueno, aunque bueno, eso ya depende de cómo lo queramos mirar, ¿verdad? Pero si en última instancia siempre la persona es la soberana de su salvación, colaborando con su granito de mostaza, eh, ya sea que podemos orar todo lo que queramos, pero si la persona no pone su granito, entonces es como que no sé qué tanto sentido tenga orar. O sea, claro, podemos orar, pero al final la persona va a ser la que decida. En cambio, si creemos que Dios puede llamar a alguien o doblegar la voluntad o aún en contra de su voluntad, salvarle, o sea, si Dios puede salvar a alguien que está perdido, entonces creemos que Dios también es soberano en la salvación. Hermana Ana, perdón, vos tenías levantada la mano. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, nada más quería hacer un comentario sobre todo esto que estás mencionando. Espero no equivocarme. Eh, Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío. Es cierto que el faraón tenía muchos dioses, era mala persona, pero era su decisión ser mala, ¿sí? O sea, de alguna manera, como lo vimos la semana pasada, cada persona tiene una historia. En el caso del faraón, pues era malo, sí, sí era, tenía actitudes malas para el pueblo de Israel. Sin embargo, esa maldad, Dios la utiliza para lograr su propósito, porque finalmente conoce el presente, el pasado y el futuro. Él conoce todo, ¿sí? Pero vuelvo a recalcar, respeta el libre albedrío del ser humano. Y Sí, eso también puede ser un punto clave para identificar el por qué, el cómo y cuándo endurece nuestro corazón, ¿no, Cristian? Bueno, sí, espero no haberme salido del tema porque me no, no, quedé no, con el primer mensaje y luego ya no. justamente, justamente, justamente eso es lo que yo siempre suelo escuchar eso, y también es lo que yo creía, pero no encuentro un versículo bíblico que diga, bueno, Dios va a respetar, o sea, es lo mismo que o lo que decía la hermana Clau, que Dios va a mirar nuestro corazón y nuestra sinceridad, y en base a ello va a determinar si salvarnos, ¿verdad? Que Dios va a respetar nuestra decisión, o sea, así con esas palabras como tal, tal vez no se encuentra en la escritura. Lo que sí se encuentra en las escrituras es que el hombre debe creer y debe arrepentirse, y ahí no hay ninguna duda, y que el que lo hace, realmente Dios tiene misericordia, Dios responde, ¿verdad? Y aquel Dios respondiendo al pecador pidiendo misericordia, Dios le da misericordia. Y eso no hace que se lo merezca, ¿verdad? Simplemente, si no, no sería misericordia, simplemente que Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? Eh, lo que, lo que encontramos en la escritura son dos cosas, y son las dos cosas que tenemos que mantener el balance para realmente llegar a un entendimiento, ¿verdad? Uno es que eh, Dios es amor y Dios es misericordioso, y la otra cosa es que Dios es justo también. Si Dios decidiera condenar a toda la humanidad, estaría 100% haciendo justicia, y estaría súper correcto, ¿verdad? Como todos, el problema es que nosotros pensamos Faraón es malo, pero nosotros no somos así. O sea, nosotros no nos miramos que, yo no soy como Faraón porque
no sé, tal vez tengo un granito de fe, entonces yo soy un poquito mejor persona que Faraón, o tengo un corazón más sincero, entonces yo no soy como Faraón realmente. O sea, en el fondo pensamos que nuestro principal problema es que no pensamos, la mayoría de nosotros, no pensamos que si Dios nos condenara y condenara a toda la humanidad estaría haciendo lo correcto. O sea, en la teoría lo creemos, pero en la práctica no vemos tan fácilmente que somos dignos del juicio de Dios, ¿verdad? Y la gravedad del pecado, ¿verdad? Y la santidad de Dios. Eh, y bueno, son las dos cosas y tenemos que mantener ese balance. La escritura dice que Dios de antemano preparó y la predestinación y quienes iban a ser su vaso de misericordia. Y también la escritura dice que el que viene a él no lo echa fuera, que el que cree en él y se arrepiente, el que guarda sus palabras, eso es Dios oye al pecador, ¿verdad? Inclusive también encontramos las dos cosas en las escrituras. Dios diciendo que se haga la luz y la luz se hace, o Dios llamándole a Pablo y Pablo, pero también encontramos de repente a Abraham, por ejemplo, Dios determinado a, qué sé yo, a caer a su juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero Abraham tratando de interceder por el pueblo y bueno, finalmente, qué sé yo, el Lot y su familia. No hay cinco justos, pero eso es lo que nos enseña la escritura. No hay ni siquiera cinco justos. No hay justo ni a uno, ¿verdad? Pero Dios finalmente igual tuvo misericordia de Lot y Dios, cada vez que Dios anunciaba en una profecía que iba a derramar juicio, si el pueblo se arrepentía, ciertamente Dios estaba dispuesto a perdonar. Y ahí, en cuanto a lo que decía hermana Ana, la primera parte es la que estoy 100% de acuerdo, que la primera parte era que el faraón de por sí él era malo, ¿verdad? Y esa fue el 100% de su contribución y en eso todos estamos de acuerdo. Eh, pero nosotros somos también así, ¿verdad? Nosotros somos también. Y cuando queremos explicar cómo entonces es que hemos podido ser iluminados, o cómo es que hemos podido ser salvos, creo que la mayoría de nosotros simplemente lo expresamos en este sentido. Dios me salvó. Creo que no lo expresamos en, bueno, yo tomé mi decisión y yo creí, ¿verdad? Sino que más bien todos lo expresamos en Dios me salvó, Dios tuvo misericordia de mí, Dios me hizo entender cuando yo estaba muerto en delito y pecado, cuando yo estaba ciego. Dios me amó, Dios tuvo misericordia y Dios me salvó, ¿verdad? Y 100% le atribuimos todo a Dios. La escritura enseña las dos cosas. Y bueno, en el equilibrio de ambas cosas y en el peligro está en tratar de negar una cosa con la otra, ¿verdad? Ahí es donde podemos realmente caer en un peligro. Por ejemplo, la gente que niega la soberanía de Dios, de alguna manera deja la soberanía en manos del hombre. Pero del otro lado de la moneda, la gente que solamente menciona la soberanía de Dios y se olvida de toda la responsabilidad del hombre en cuanto al creer y en cuanto a lo que debe hacer, es que l- lo que nosotros sabemos es que la ley nos dice lo que debemos hacer. Y muchas veces la Biblia nos dice lo que debemos hacer, pero el hacerlo ya no está en nosotros, ¿verdad? Ni siquiera nosotros realmente lo que sabemos es que es Dios quien tiene misericordia de nosotros. Ni siquiera nosotros podemos tener soberanía para nacer de nuevo, como para decir, yo ahora nazco de nuevo ya. Y el Espíritu Santo viene sobre mí ya y soy salvo ya. Cuando yo decido, soy salvo. Cuando yo decido, nazco de nuevo y viene el Espíritu sobre mí. No está en nuestro control eso, sino que nosotros, como dice Vero, bueno, pedimos misericordia a Dios, pedimos que Dios nos perdone y Dios es el que nos salva. ¿Cuándo? Cuando Él determina, ¿verdad? O sea, no es que yo decido, ahora vino el Espíritu Santo, ahora ya me salvé, ahora nací de nuevo y es algo que está en mis manos, sino que Dios decide. O sea, nosotros venimos a Él, pero Dios decide, pero Dios responde también a nuestro pedido, a nuestro clamor. Quería comentar un versículo en Romanos 10:1 de Pablo, dice, hermanos, y ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración. Vero, no te escuchamos porque el micrófono está alejado de tu voz. Bueno, ¿no? ¿Ahí ya? Ahí sí, Hola, ahí hola. sí. Sí, sí, sí. Ah, ok. Que en el versículo de Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, bueno, ahí es donde está hablando acerca del pueblo de Israel, cómo le dolía
Pablo ver a su propio pueblo pues perdido y lejos de Dios. Entonces ahí veo que sí, entiendo yo que sí es válido pues orar por salvación. En este caso pues él está orando por su pueblo, por Israel, para su salvación. Y pues también podríamos orar porque Dios siga tratando con alguien para que pueda realmente pues eh, ahora sí que nosotros vemos que Dios trate con ese corazón y le muestra, como dice el Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio a la gente para que pues ellos vean su pecado y se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Amén, amén. Nuestro papel es como acá el Pablo tiene ese anhelo y nuestro papel entonces es dar la palabra de Dios, porque es lo que dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, en la medida que nosotros entregamos la palabra de Dios, es Dios mismo también, por eso la Escritura dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que rompe las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la espada, la palabra es viva. Entonces somos también llamados a participar en ese ministerio de hacer llegar a las personas la palabra de Dios y las personas cuando escuchan, están escuchando algo que contiene el poder de Dios y puede salvarles. Y entonces, bueno, al final eso es lo importante, ¿verdad? Que sepamos que las salvaciones de Dios y que entonces, y que Dios quiere salvar a toda la gente en cuanto al deseo de Dios. Dios no quiere que ninguna persona se pierda y además tenemos la gran comisión de hacer llegar estas palabras a toda criatura, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, como le decía a sus discípulos. Entonces, eh, creo yo que si la salvación estuviera en nuestras manos, la vamos a embarrar, ¿verdad? Creo que debe ser un consuelo saber que es Dios el que va a obrar a través de su palabra, que el poder es de Dios. Si nosotros pudiéramos intentar convencer o persuadir a una persona para intentar salvarla, si estuviera en nuestras manos no vamos a lograr nada, ¿verdad? Pero Dios obrando un milagro por medio de su palabra, de Dios es la salvación y Dios tiene el poder para salvar y sabemos que Dios quiere hacerlo. Su voluntad es buena. Desde que vino Jesús dijo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buena voluntad y no solo buena voluntad, sino que le costó altísimo precio entregar a su Hijo amado para que tome nuestro lugar. Bueno, perdón, hermanos, que ya no seguimos viendo la siguiente parte de Juan 12, pero bueno, si alguien tiene más comentarios, puede con confianza escribirle al pastor Paco, a Vero, eh, cualquier duda o en el grupo sin problema. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Podemos recurrir a ti. Te damos gracias porque siendo nosotros malvados, débiles y conforme a tu ley perfecta, Señor, estamos muy lejos, pero te damos gracias porque nos amaste. Tuviste misericordia, enviaste a tu Hijo y nos has encomendado también este ministerio de hacer llegar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar que tu palabra tiene el poder para salvación, que podamos, también tu palabra es la que nos alimenta y nos llena de fe y es a través de ella que nos guías, nos iluminas, nos corriges, Señor, nos instruyes. Y queremos, Señor, que podamos realmente cumplir este ministerio en nuestras vidas y también hablar siendo testigos fieles, Señor. Que no suceda como estas personas que, aún viendo todos los milagros y las señales, no creían ni fueron entregadas, fueron cegadas, fueron entenebrecidas porque ellos, Señor, no quisieron y tú diste el justo juicio, Señor. Pero nosotros sabemos que tu gracia es aún más abundante y está a disposición de todo aquel que quiera acercarse, Señor, a ti. Y nosotros sabemos que tú eres galardonador de los que te buscan. Señor, ayúdanos, Señor, síguenos alentando
a través de tu palabra, a través de la vida de Jesús, como estamos estudiando ahora en Juan. Bendice, Señor, también a cada hermano, hermana. Te damos gracias, Señor, porque esta reunión de hoy pudo llevarse a cabo a pesar de las diferentes dificultades, Señor. Y te doy gracias también por el deseo, Señor, de nuestras hermanas que son ejemplo de estudiar tu palabra, de pasar este momento de oración. Te rogamos, Señor, que estés atendiendo las necesidades de cada uno en su hogar, que tú bendigas, Señor, y que nos ayudes, que la palabra, que lo que hemos podido estudiar, Señor, sigamos meditando, que nadie tropiece o encuentre alguna motivo de, de contienda, Señor, o que realmente todos, Señor, vamos a humillarnos y reconocer que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, y donde tú nos llevas, lo que tú nos hablas, Señor, lo que tú nos mandes, sabiendo nosotros que también nuestro entendimiento a veces, y nuestro corazón es engañoso y nuestro entendimiento también puede ser imperfecto, y todos necesitamos, Señor, ser instruidos también por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el estudio de esta noche. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Buenas hermanos. noches. Buenas Buenas noches. Gracias, noches. hermanos. Dios Dios les los bendiga. bendiga. Gracias. Gracias, Bye igualmente. bye. Chao. Gracias. A ver, es que hay como